¿Crees que la vida real son perlas y desfiles? Espera a oír esto. Desde el despertar público de Luis XIV hasta el retrete de terciopelo de Enrique VIII, lo raro es real. Vamos a abrir las puertas de palacio a 39 hábitos secretos que nunca debías conocer. La aldea de mentira de María Antonieta, los conciertos interminables de Nerón y la rutina infinita de Sisi. Algunos están probados, otros se reportan y unos pocos son leyendas que vamos a poner a prueba. Quédate para descubrir qué fue teatro, qué fue política y qué fue puro mito. Correremos por la historia, de las historias lácteas de Cleopatra a relojes 30 minutos adelantados. Llega hasta el final para ver el más extraño, escondido bajo una mesa de cena silenciosa. ¿Listo para recorrer las habitaciones más raras de la historia real? El ritual público del Lever de Luis XVI y sus sorprendentemente frecuentes enemas. Las mañanas en Versalles empezaban en exhibición y las rutinas médicas seguían en público. En la Francia de Luis XVI, el Lever real convertía el despertar en espectáculo. Los cortesanos llenaban el dormitorio del rey, viendo a médicos debatir el equilibrio corporal. La medicina humoral adoraba las purgas, así que los enemas se volvieron elegantes y frecuentes. Registros describen jeringas con puntas de oro, agua perfumada y biombos ceremoniales. La asistencia señalaba favor. Ausentarse del ritual significaba perder acceso rápidamente. Incluso comidas y peticiones se entretejían con los tratamientos, mezclando salud y política. Hoy suena absurdo, pero organizaba el poder como un mecanismo de reloj. El cuerpo del Rey Sol coreografiaba literalmente cómo empezaba el día en Francia. La reina Victoria colocó la ropa de Alberto a diario durante décadas. El duelo se volvió rutina cuando Victoria mantuvo intactas las habitaciones de Alberto. En Gran Bretaña, después de 1861, preparaba su ropa cada noche en Windsor. Los sirvientes ponían agua caliente, cepillos y toallas con monograma. Un juego de afeitado esperaba intacto, un ritual silencioso de ausencia permanente. Los visitantes notaban habitaciones cerradas, retratos agrupados y pesados vestidos negros. La reina se apartó de la vida pública, pero reforzó la imagen moral de la monarquía. La pena privada se endureció en hábito, marcando décadas de relojes y ceremonias. Parece un gesto pequeño, pero ancló un luto que moldeó la cultura victoriana. Hasta los documentos de Estado se movían alrededor de espacios vacíos, cuidadosamente preservados. Luis XVI se encerraba para trastear con cerraduras. Un futuro rey revolucionado se relajaba construyendo cerraduras diminutas y perfectas. En la Francia del siglo XVIII, Luis XVI trabajaba con el cerrajero François Gamay. Lijaba pernos, cortaba llaves y probaba mecanismos en talleres privados. Virutas metálicas y diagramas cubrían mesas mientras París debatía el precio del pan. El pasatiempo parecía inofensivo, hasta que la política encontró una caja fuerte real. Tras el asalto a palacios, se descubrió un cofre de hierro con documentos. La afición se volvió metáfora. Secretos y cerraduras parecían ya política de Estado. No era traición mecánica, pero el símbolo pesó en la caída de la autoridad. Las cerraduras cuidadosas del rey no pudieron cerrar una calle revolucionaria cada vez más amplia. Isabel I dormía con maquillaje de plomo durante semanas. Un rostro impecable tenía un coste medido en capas tercas. En la Inglaterra Tudor, Isabel I usaba cerusa blanca, un cosmético con plomo. Se dice que dormía con ella durante días entre lavados cuidadosos. Quitar capas irritaba la piel, así que las doncellas retocaban encima. Los retratos muestran porcelana, mientras las cicatrices de viruela quedaban ocultas. Médicos advertían de dolores de cabeza y temblores, aunque las fuentes son parciales. La corte normalizó la quietud, evitando sudor, contacto y roces con telas y cuellos. Ese blanco señalaba poder, riqueza y control sobre las marcas del tiempo. La pintura se agrietó al final, pero la imagen mandó mucho después.
Enrique VIII viajaba con un retrete portátil de terciopelo. La intimidad real viajaba, y el retrete lujoso también. En la Inglaterra del siglo XVI, Enrique VIII usaba un close stool portátil. Un gentilhombre del retrete gestionaba telas, perfumes y privilegio de acceso. Los asistentes seguían dieta, digestión y horarios como operaciones de seguridad. Bordados cubrían el asiento. La carpintería ocultaba bacines y hierbas aromáticas. El acceso a la corte giraba ahí, donde susurros y necesidades se mezclaban. A veces se hablaba de política a centímetros de una caja perfumada. No era vulgar para ellos, era proximidad, confianza e influencia. El poder se escurría entre rituales que fingían que nada raro pasaba. Pedro el Grande llevaba tijeras para cortar las barbas de sus cortesanos. La moda cambió de golpe cuando el zar alzó las tijeras. A inicios del siglo XVIII, Pedro el Grande impuso un impuesto a las barbas. A veces recortaba personalmente a los nobles, gesto brutal de reforma occidentalizadora. Se emitían fichas de barba como recibos del pago por conservarla. Las sesiones públicas simbolizaban el giro de Moscovia hacia astilleros y ciencia. Las barbillas afeitadas significaban nuevos uniformes, rangos y maneras reguladas. Quienes se resistían pagaban multas. Sacerdotes y campesinos tenían excepciones complejas. La reforma empezó en las caras, pero apuntaba a talleres, puertos y horizontes. Con cada tijeretazo, la vieja Rusia cedía paso a la modernidad planificada. Carlos VI de Francia llevaba soportes para su cuerpo de cristal. Un rey medieval temía romperse con un simple toque amistoso. En Francia, Carlos VI sufrió crisis y la llamada ilusión de cristal. Crónicas describen ropa acolchada, varillas metálicas y asientos reforzados. Los cortesanos evitaban movimientos bruscos, coreografiando entradas alrededor de su fragilidad. El mismo hombre antes atacó a sus acompañantes en episodios misteriosos. Médicos debatían humores, espíritus y agotamiento mientras el gobierno se desmoronaba. Regentes y parientes llenaron vacíos, complicando rivalidades borgoñonas y armañacas. El palacio caminaba de puntillas porque la salud mental chocaba con la guerra civil. En ese silencio, los gestos pequeños sonaban más que los decretos. Qin Shi Huang tomó elixires de mercurio persiguiendo la inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad probablemente acortó la vida del emperador. En la China de Qin, Qin Shi Huang escuchó a alquimistas y magos. Los textos mencionan compuestos de mercurio ofrecidos como elixires de longevidad. Expediciones de la corte buscaban islas míticas mientras se unificaban caminos y escritura. Ejércitos de terracota guardaban su tumba, pero la medicina miró hacia adentro. Los consejeros prometían armonía de elementos, llegaron temblores y deterioro. El poder aisló las malas noticias, permitiendo seguir con tratamientos solemnes. La muerte llegó igual, y los funcionarios ocultaron rumores durante el traslado. La obra que levantó murallas no pudo vencer los límites del cuerpo. El emperador Nerón obligaba a los cortesanos a soportar sus actuaciones en escena. La participación del público significaba quedarse hasta que él dejara de cantar. En la Roma imperial, Nerón organizaba funciones maratonianas con asistencia obligatoria. Dicen que se cerraban puertas, desmayos y excusas eran vías de escape. Algunos fingían muertes repentinas, otras dieron a luz para poder salir. El emperador exigía ovaciones actuando y tocando la cítara en público. El teatro se mezcló con la política. Aplaudir era cuestión de supervivencia. Las largas noches dejaban cortesanos roncos, exhaustos y muy entusiastas en apariencia. La corte se volvió claque cautiva, atrapada en sus propios asientos. Cuando el poder sostiene la nota, nadie se atreve a pedir descanso. Calígula planeó nombrar cónsul a su caballo. Un caballo casi entró en el cargo más exclusivo de Roma. Las fuentes antiguas cuentan cómo Calígula mimaba a Incitatus con establo de mármol. Añaden que planeaba hacerlo cónsul, quizá como provocación deliberada. Fuera literal o sátira, el mensaje humillaba a los senadores cercanos. Avena Conoro se burlaba de la seriedad del Senado. Mostraba quién otorgaba honores, no el mérito,
sino el capricho imperial. Las risas eran medidas. Los chistes podían matar bajo un autócrata. Historiadores discuten exageraciones, pero la burla es clara. El poder puede relinchar y las instituciones igual deben aplaudir. María Antonieta representaba una vida de lechera en una aldea privada. El campo de la reina quedaba a minutos de los espejos de Versalles. En Versalles, María Antonieta construyó el amó de la reina. Escenificaba escenas pastorales, ordeñando vacas escogidas con vestidos impecables. Lecherías perfumadas, casitas falsas envejecidas y arroyos diseñados decoraban el juego. La nobleza acudía a beber en porcelana con forma de taza rústica. El lugar ofrecía refugio de chismes, música y vigilancia cortesana. Fuera de las rejas, el hambre y los panfletos afilaban el odio. El contraste se explicaba solo: seda y cintas para fingir trabajo. La revolución reinterpretó el jardín como escenario sordo y frívolo. Napoleón se bañaba en colonia y rara vez se lavaba. Olía a cítricos mucho antes de que se viera el sombrero. En la Europa napoleónica se decía que usaba colonia en abundancia diaria. Los cortesanos bromeaban con que las botellas marchaban más rápido que la infantería. Los hábitos de baño variaban, pero el olor viajaba con sus campañas. Proveedores enviaban cajas a las residencias y cuarteles imperiales. Cartas mencionan cantidades exageradas junto a uniformes y botas cuidados. Los soldados recordaban la mezcla de fragancia, cuero, mapas y humo. Incluso en el exilio lo acompañaban frascos, como memoria embotellada. A veces el poder llega primero como un olor en el pasillo. La emperatriz Sisi medía su cintura a diario. Su pelo llevaba horas. Una cinta métrica gobernaba la cintura más fotografiada de Viena. La emperatriz Isabel de Austria imponía rutinas de belleza implacables. Su cabello casi llegaba al suelo. Lavarlo llevaba horas y asistentes. Entrenaba como atleta, con esgrima y caminatas agotadoras. Sus dietas eran mínimas. Caldos y frutas reemplazaban banquetes de corte. Los retratos exigían ángulos exactos. Los espejos multiplicaban defectos imaginados. Viajes a Corfú y Madeira eran escapes y control a la vez. Los rumores hablaban de romances. El espejo hablaba aún más fuerte. En ese foco imperial, la perfección funcionó como segunda corona. El rey Luis II vivía de noche con paseos en trineo a la luz de la luna. El rey de Baviera prefería la luna a los ministros y mañanas. Luis II montaba en trineos nocturnos con campanas amortiguadas. Neuschwanstein se alzaba como decorado iluminado solo para él. Cenaba solo a horas raras, evitando gabinetes y peticiones. La ópera llenaba salones. Wagner era banda sonora de gobierno. Grúas y deudas crecían mientras las salas de cuento eran privadas. Los cortesanos seguían rastros de antorchas para adivinar su humor. La noche ocultaba testigos, pero los presupuestos delataban el costo. En ese resplandor, los castillos actuaban para un público de uno. Luis XV usaba mesas voladoras para cenas secretas sin sirvientes. La cena aparecía sin sirvientes, como truco con varios platos. En el castillo de Choisy, Luis XV empleaba mesas mecánicas voladoras. Cabrestantes y poleas subían mesas ya servidas por trampillas. Los invitados hacían sonar campanillas, los platos ascendían en silencio. Las charlas se volvieron más libres, sin oídos de servicio presentes. La tecnología fascinaba, mezclando privacidad, novedad y teatro culinario. Ingenieros ensayaban tiempos para que la sopa no se derramara. Bajo el parqué, equipos sudaban para que la discreción pareciera magia. Arriba, la elegancia flotaba. Abajo, las cuerdas chirriaban como bastidores. Federico el Grande practicaba la flauta durante horas con galgos. Prusia marchaba de día y sonaba a sonatas de noche. Federico el Grande tocaba la flauta en Sanssouci casi a diario. El compositor Quantz lo corregía en digitación y fraseo. Los galgos paseaban entre sillas mientras ministros esperaban el siguiente movimiento.
La música suavizaba a un monarca famoso por instruir regimientos. Partituras compartían mesa con despachos desde Silesia y el Rin. Los conciertos mezclaban arte y jerarquía. Nadie se atrevía a toser. Su tempo marcaba cadencias como la marcha marcaba a la infantería. Por un rato el control de la respiración superaba al de la guerra. El zar Pedro III jugaba con soldaditos de plomo en sus habitaciones. El trono parecía una caja de juguetes para el fugaz zar. Pedro III, nacido en Holstein-Gottorp, adoraba sus regimientos en miniatura. Las crónicas lo colocan alineando figuras en cama, mesas y escritorios. Mientras Dinamarca y Prusia llenaban mapas, él hacía desfiles diminutos. Oficiales veían con inquietud cómo la estrategia cabía en una mesa. Su reinado terminó rápido cuando Catalina organizó un golpe. La fijación infantil eclipsó reformas militares y legales poco conocidas. La guardia cambió de bando y se apagaron los tambores. En San Petersburgo, los soldaditos no pudieron sostener puertas reales. Carlos II practicaba alquimia y química en laboratorios reales privados. La corte inglesa olía a carbón, no solo a cera perfumada. Carlos II tenía laboratorios privados en Whitehall para experimentar con química. Se carteaba con Boyle, Hooke y otros filósofos naturales. Alambiques burbujeaban junto a animales en jaulas y relojes experimentales. Alquimia y ciencia se mezclaban entre hornos, matraces y cuadernos. Las demostraciones ocurrían tarde, después de teatros y banquetes. La curiosidad real protegía prototipos arriesgados y afirmaciones extrañas. Muchos ensayos fallaron, otros sembraron instituciones científicas inglesas. Entre mascaradas, la monarquía jugaba con explosiones controladas e ideas nuevas. La reina Isabel II guardaba cereales en tuppers. Le encantaba el Dubonnet. El desayuno en Buckingham era tan sencillo que sorprendía a invitados. Según se cuenta, prefería cereales con fruta en recipientes de plástico. Su bebida habitual incluía Dubonnet con ginebra antes de las comidas. Exempleados recordaban tostadas, carreras de caballos en la radio y horarios exactos. El plástico compartía mesa con plata pulida en una mezcla curiosa. Los perros rodeaban sus tobillos mientras llegaban cajas rojas oficiales. Hábitos firmes estabilizaban una vida entre ceremonias y crisis. La previsibilidad sostiene el poder. Hasta las rutinas pequeñas anclan. A veces la monarquía funciona con cornflakes, corgis y puntualidad. El zar Nicolás II fotografiaba obsesivamente la vida familiar dentro de los palacios. El último zar de Rusia documentaba a su familia con esmero constante. Llevaba cámaras en cruceros, picnics y jardines de palacio. Álbumes se llenaban de trineos, uniformes y funciones infantiles. Alexandra y las hijas montaban escenas para fiestas y estaciones. Las fotos muestran calma mientras huelgas y guerra crecían fuera. Diarios combinan pies de foto y fechas marcando el ritmo íntimo. Las imágenes convirtieron a los Romanov en su propio público favorito. Luego esas fotos fueron archivo de un mundo desaparecido. Los instantes congelados no pudieron congelar la violencia que llegaría. El rey Eduardo VII mantenía los relojes de Sandringham 30 minutos adelantados. El tiempo corría más rápido en Sandringham, al menos en sus relojes. En la finca de Norfolk adelantó todo media hora adrede. El truco exprimía más luz para cacerías y cabalgatas. Criados y huéspedes ajustaban relojes. Nadie se perdía nada si obedecía. Al volver a Londres, llegaban temprano a un horario normal. Los sirvientes bromeaban con que el sol seguía la casa real. La costumbre duró años, creando un ritmo propio de temporada. Los relojes enseñan poder suavemente, empujando agendas al gusto del monarca. Media hora extra hacía más largas las mañanas de élite. El rey Zog de Albania fumaba 200 cigarrillos al día. El humo seguía al monarca como un séquito adicional. Se decía que el rey Zog fumaba unos 200 diarios. Fotos muestran manos inquietas, ceniceros llenos y guardaespaldas atentos. Atentados moldearon hábitos, salidas rápidas y mirada siempre alerta.
La nicotina se mezclaba con dulces en reuniones difíciles. Los visitantes salían oliendo a tabaco y colonia del despacho. Médicos advertían, pero la costumbre sobrevivió a crisis políticas. La monarquía huyó. Los ceniceros quedaron quietos en el exilio. Los hábitos viajan, los regímenes caen. El olor es lo último en irse. La cleptomanía del rey Farouk. Guardarse un reloj de Churchill. Su reputación acumulaba historias como mangas acumulan pelusas. En el Cairo en guerra, Farouk era famoso por coleccionar compulsivamente. Se cuenta que se guardó un reloj de Winston Churchill. Funcionarios arreglaban incidentes, devolviendo objetos con disculpas y favores. Los inventarios palaciegos crecían con joyas, sellos y gadgets raros. Restaurantes murmuraban sobre cuentas sin pagar y compras nocturnas. La paciencia pública se agotó cuando la austeridad chocó con sus excesos. La monarquía cayó, y las anécdotas se fijaron como juicio. Exageradas o no, dibujaban un retrato bastante acertado. El emperador Hirohito mantenía un laboratorio de biología marina dentro del palacio. Ratos libres significaban frascos, redes y criaturas marinas. Hirohito tenía un laboratorio de biología marina en el Palacio de Tokio. Estudió hidroides y pólipos de medusas con descripciones taxonómicas precisas. Llegaban muestras de viajes costeros. Asistentes fotografiaban fases al microscopio. Diarios reales anotaban disecciones junto a reuniones con ministros y generales. El latín científico compartía espacio con títulos imperiales en sus textos. Revisores externos fueron cautos, pero reconocieron trabajo serio y constante. La curiosidad sobrevivió décadas turbulentas y cambios constitucionales. En un recinto vigilado, las pozas de marea contaron sus secretos. La emperatriz viuda Cixi llevaba protectores de uñas de oro. Los sirvientes hacían las tareas. Las manos señalaban jerarquía antes de pronunciar una palabra. Cixi llevaba largos protectores de oro en las uñas en la corte de Pekín. Sirvientes manejaban pinceles, tazas de té y sombrillas para protegerlas. Fotos muestran filigrana junto a túnicas con dragones bordados. Los accesorios ampliaban la distancia entre gestos y tareas comunes. Los manuales dictaban movimientos, reverencias y miradas con detalle. Visitantes describían asombro e intimidación en los pabellones de verano. La practicidad cedía ante el símbolo, como muebles ante decorado. El poder a veces reside en dedos que nunca tocan nada. El rumor de los guantes perfumados y envenenados de Catalina de Medici. Un accesorio letal perfumó un ambiente ya tenso. Historias cuentan que Catalina de Medici usó guantes envenenados contra rivales. La leyenda gira en torno a la muerte de Juana de Albret. Contemporáneos sospechaban de tiendas perfumistas y modas peligrosas. Historiadores modernos cuestionan pruebas, apuntando a enfermedad y propaganda. Aún así, el rumor encajó con la imagen de reina intrigante. Perfumistas se volvieron sospechosos, con la política entrando en los olores. Fuera calumnia o complot, París aprendió que el aroma podía inquietar. Las leyendas perduran porque explican miedos mejor que los archivos. Los huevos de Fabergé de los zares Románov como tradición anual de Pascua. Las mañanas de Pascua abrían sorpresas en bisagras enjolladas. Bajo Alejandro III y Nicolás II, los huevos de Fabergé se hicieron tradición. Orfebres escondían retratos, relojes y trenes diminutos bajo esmaltes. Talleres llenos de lapidarios e inventores ideaban mecanismos secretos. Los regalos navegaban intrigas, señalando favores entre grandes duquesas. Catálogos siguieron temas: torres del Kremlin, lirios, ferrocarriles. La guerra y la revolución cortaron encargos, dispersando piezas por museos. Los sobrevivientes se abren aún, contando lujos y pérdidas. Cada delicada Pascua ocultaba un mensaje duro sobre sucesión. La princesa Diana patinaba por los pasillos del palacio con un Walkman. Por un momento, los pasillos sonaban a pista de ciudad. La princesa Diana fue fotografiada patinando por Kensington Palace. Un Walkman en la cintura lanzaba pop entre actos oficiales.
El personal sonreía mientras ella esquivaba muebles antiguos. La escena rompía la rigidez con ruedas y risas brillantes. Los tabloides lo adoraron, y las ONG apreciaron su visibilidad. Ligereza y presión convivían, con paparazzi esperando afuera. Dentro, unos minutos de libertad valían mucho. Por una vez, la realeza se movió rápido sin coches. El rey Carlos III viaja con caja de desayuno y asiento. Los días de viaje vienen con rutina empaquetada, a veces, literalmente. Se cuenta que Carlos lleva una bandeja de desayuno con semillas. Otro rumor dice que viaja con su propio asiento de inodoro. Exmiembros del personal matizan, llamando exagerado el último detalle. Lo claro, prefiere comidas precisas, miel y porciones medidas. Las agendas marcan tés, informes y notas manuscritas en trayectos. Los equipos replican comodidades en hoteles por todo el mapa. En público parece fácil, porque detrás todo está coreografiado. La constancia mantiene la máquina, viajen o no los asientos. El rey Jacobo I arremetió contra el tabaco y lo detestaba. Un panfleto real atacó el tabaco antes de las advertencias modernas. En la Inglaterra Estuardo, Jacobo I publicó una dura crítica al fumar. Lo llamó repugnante, dañino e indigno de gente civilizada. La corte siguió fumando. La moda superó sus sermones. Los impuestos complicaban prohibirlo. El vicio daba buen dinero. Médicos discrepaban mientras comerciantes contaban ganancias constantes. Embajadores ofrecían pipas. Cortesanos miraban alrededor y encendían igual. No hubo veto total, pero el texto dejó frases memorables. La nube de humo y el ceño real convivieron años. Los baños de leche de burra de Cleopatra para la belleza de la piel. Una rutina de belleza se volvió mito más grande que su política. Se dice que Cleopatra se bañaba en leche de burra para suavizar la piel. Autores antiguos adoraban historias de lujo, mezclando teatro y remedios. La corte egipcia sí usaba aceites, ungüentos y pigmentos. Si hubo o no tinas de leche, la imagen sobrevivió. Roma amplificó rumores, pintándola como símbolo de decadencia. La arqueología muestra frascos de cosméticos, no establos de spa. Aún así, el mito persiste porque es fácil de imaginar. A veces la imagen, no la prueba, gana el relato del Nilo. El Nawab de Junagadh organizaba fastuosas bodas para sus perros. Un estado principesco celebró las ceremonias caninas más extravagantes. En la India preindependencia, el Nawab casaba a sus perros favoritos. Relatos describen toldos de terciopelo, joyas e invitaciones impresas. Bandas tocaban mientras invitados llevaban regalos a los pomeranias. Mientras tanto, burócratas lidiaban con tierras, impuestos y cambios políticos. El espectáculo mostraba riqueza y excentricidad en tiempos tensos. Se decía que los perros tenían privilegios negados a muchos súbditos. Tras debates de anexión, perreras e historias se dispersaron. La historia quedó porque parece inventada, pero está documentada. El Maharajá de Jaipur viajaba con enormes urnas de plata con agua del Ganges. 2 urnas gigantes cruzaron mares como ríos portátiles. En 1901, el Maharajá Sawai Madho Singh II viajó al extranjero. Llevó agua del Ganges en recipientes gigantes llamados gangajalis. Plateros martillaron láminas hasta lograr cilindros brillantes y herméticos. Así aseguraba pureza ritual en comidas durante la coronación. Fotos muestran sirvientes custodiando barriles plateados en cubierta. Londres miró asombrado. Luego Guinness recogió el récord. De vuelta, quedaron en Jaipur como piezas de museo. Hoy reflejan rostros, mezclando devoción, viaje y metal trabajado. Federico Guillermo I estaba obsesionado con un regimiento de soldados gigantes. Una obsesión real estiró estadísticas de altura en la guardia. Federico Guillermo I reclutaba compulsivamente hombres excepcionalmente altos. Los millantes de Potsdam desfilaban como trofeos vivos. Agentes buscaban por Europa hombres por encima de cierta talla. Uniformes alargaban aún más cuerpos, haciendo del desfile arquitectura en marcha. Otros monarcas regalaban gigantes.
La diplomacia cambiaba centímetros por favor. Algunos sufrían, otros ganaban sueldo y cierta comodidad. Su hijo heredó el ejército, no la fijación. Al final, el espectáculo cedió a la eficacia y promedios. La reina Cristina de Suecia vestía ropa masculina y organizaba salones. Una corona no pudo encajar a Cristina en moldes. En la Suecia del siglo XVII, vestía como hombre y estudiaba filosofía. Invitó a René Descartes a Estocolmo en pleno invierno. La corte tiritaba mientras las ideas calentaban palacio helado. Cristina abdicó, se convirtió al catolicismo y se mudó a Roma. Sus salones mezclaban cardenales, artistas y espadachines discutiendo teatro y teología. Colecciones de arte y manuscritos siguieron sus mudanzas. Su género y religión desconcertaron a Europa más que ejércitos. Se escribió en la historia, rechazando cada papel asignado. Las sesiones diarias de poesía y caligrafía obsesiva del emperador Qianlong. Los poemas se multiplicaron hasta no caber en palacios. En la China Qing, Qianlong escribió miles a lo largo de décadas. La caligrafía llenaba mañanas con pinceles, tinta y sellos. Anotaba colofones en márgenes de pinturas de su colección. Eruditos discutían calidad, pero la producción nunca se frenó. Versos alababan fronteras pacificadas, cosechas y piedad filial. Sus salas de escritura también servían para revisar memoriales oficiales. Arte y administración compartían pupitres llenos de pergaminos. Gobernar para él empezaba ordenando caracteres. El sultán Murad IV patrullaba disfrazado para hacer cumplir las prohibiciones del café. Patrullas nocturnas hicieron del sultán el guardián más temido. Murad IV prohibió café, tabaco y alcohol, aplicando castigos severos. Crónicas lo muestran disfrazado en redada sorpresa. Los cafés se apagaron, los músicos guardaron laúd y tambores. Veía en las cafeterías focos de sedición y chismes. Las penas eran duras, los rumores corrían más rápido. Tras su muerte, las prohibiciones se suavizaron y volvieron las tazas. El episodio mostró que las bebidas podían asustar gobiernos. En esa época, una taza humeante valía como panfleto. Haile Selassie tenía leones de palacio como mascotas reales. Rugidos recorrían el palacio de Addis Abeba como truenos. Mantenía leones como símbolos vivos del imperio etíope. Cuidadores los vigilaban en recintos dentro del complejo. Visitantes recordaban cachorros paseando cerca de audiencias. Zoológicos y palacios se mezclaban en la iconografía imperial. Fotos muestran capas, uniformes y felinos atados con solemnidad. El cuidado exigía presupuestos, entrenadores y veterinarios. Fuera, la política rugía más fuerte que los leones. Al final, los símbolos no detuvieron los cambios de la historia. El emperador Menelik II comía páginas de la Biblia como medicina. Un remedio desesperado sabía a papel y tinta. Relatos cuentan que Menelik II comió páginas bíblicas estando enfermo. Consejeros esperaban que las palabras sagradas sanaran donde fallaba la medicina. Clérigos, médicos y cortesanos ofrecían curas y explicaciones en competencia. Historiadores dudan de detalles viendo propaganda y testimonios cruzados. Aún así, la historia ilustra fe y poder entrelazados. La recuperación fue frágil, la modernización enfrentó presiones externas. Los rumores palaciegos viajaban tan rápido como el telégrafo. Incluso dudoso, el cuento sobrevive porque refleja una verdad cultural.